Muy bien, vamos a empezar con un nuevo tema el día de hoy. Este tema es acerca del verbo modal used to, que significa soler. Sí, vamos a ver de manera muy general los diferentes aspectos, ¿no? Ejercicios, estructura, reglas, etcétera. Entonces vamos a empezar con, bueno, ¿para qué utilizamos el used to? Como ya les mencioné, used to significa soler. Y bueno, ya con el hecho de decirles que significa soler, eh, tienen la idea de que, bueno, este verbo se utiliza para describir acciones pasadas, ¿no? O rutinas o hábitos pasados, ¿sí? Entonces, bueno, son acciones que solíamos hacer, ¿no? En el pasado. Probablemente en nuestra niñez, ¿no? En nuestra infancia. Bueno, entonces, bueno, esa es la explicación ya a grandes rasgos. Tenemos otra vez que nosotros utilizamos el used to para hablar acerca de hábitos pasados o cosas que pasaban frecuentemente. Eh, pero ahora ya paramos de hacer esas cosas, ¿sí? O sea, actividades pasadas que probablemente ya no realizamos ahora. Puede ser que, bueno, en el pasado nosotros solíamos despertarnos muy tarde, ¿no? Dormir más de 8 horas. Al ser digamos que una persona ya menor, pues solíamos dormir mucho, ¿no? Entonces ahora ya ha cambiado, ahora ya no dormimos, bueno, personas ya adolescentes pues ya no dormimos tanto como lo era en un principio, ¿no? Entonces, bueno, ese es un ejemplo también. Vamos a ver las reglas. Bueno, used to significa soler. Ahora, ¿cómo vamos a utilizar este? Al ser, al expresar pasado, obviamente va a ir de la mano con el verbo auxiliar, perdón, did y didn't, ¿no? Para las negativas. Entonces vamos a ver de manera general. Y nos dice, nosotros debemos utilizar el used to sin la de, como es en el caso de este, sin la de, ya vieron que está al final. Bueno, pues lo vamos a usar sin la de en las oraciones cuando nosotros utilizamos el did. Sí, el did, como ya saben, es el auxiliar del pasado. Y cuando utilicemos oraciones negativas o interrogativas, le vamos a quitar la de al used to, ¿no? La de al use más bien, entonces sería used to cuando utilicemos el auxiliar did, ¿sí? Entonces, bueno, si tú quieres hablar acerca, bueno, eso ya es el uso de repetidas acciones en el pasado y hábitos en el pasado, ¿no? Es a lo que se refiere. La regla general es cuando hay un did o didn't en la oración, nosotros no podemos utilizar la de, o vamos a utilizar el used to pero sin la de. Bueno, eso es en las oraciones negativas o interrogativas. Ahora, muy bien, vamos a ver cuál es la estructura. Cuando nosotros hablamos de oraciones afirmativas, en ese caso sí vamos a utilizar la de después de la e, o sea, la de en la palabra used. Sí, que bueno, ya saben que es solera. Entonces, bueno, el used to se va a utilizar para todos los pronombres, sujetos en general, ¿no? I used to, you used to, he, she, it used to, y etcétera. Más el verbo. Entonces, esa es la regla. Sujeto, ya saben, después el verbo, en este caso el verbo modal used to, y luego el verbo, ¿no? Entonces, vean, un ejemplo. I used to play tennis. Yo solía jugar tenis, ¿no? Vean como el used to siempre va a ir junto, ¿sí? Used y to. El to jamás se va a separar del used. Entonces, he used to play soccer. Él solía jugar fútbol. We used to play soccer. Nosotros solíamos jugar fútbol. Ahora, vean, aquí hay un punto importante que es lo que le explicaba hace rato, ¿no? Cuando nosotros tenemos el verbo auxiliar did, no vamos a utilizar la de al último en el used to, entonces sería didn't used to. Entonces, como quedaría una oración negativa, tenemos primero el sujeto, como siempre, el didn't antes del used to, luego el used to y más el verbo, ¿sí? Ahí no vamos a poner la de al último, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuál será un ejemplo? I didn't used to play soccer. Yo no solía. Recuerden que el verbo auxiliar, perdón, el auxiliar didn't
pues le da ese sentido de negación al used to en este caso. Entonces, yo no solía jugar fútbol, ¿no? He didn't used to play tennis. Él no solía jugar tenis. We didn't used to play tennis. Nosotros no solíamos jugar tenis. Bueno, entonces ese es un ejemplo en la oración, negativa. Vamos con más ejemplos. Y bueno, aquí son las afirmativas. Vean, cuando hablamos de afirmativas, ahí sí utilizamos la de. Entonces sería, she used to wear a long dress. Ella solía vestir un vestido largo, ¿no? He used to be a teacher. Él solía ser un maestro. Muy bien, entonces son ejemplos con las oraciones afirmativas que en ese caso se llevan la de. Ahora, negativas, ya recuerden, cuando llevamos el did o el didn't, no vamos a utilizar la de al último del use. Entonces, the writer didn't used to have an inkwell. My dad didn't used to make me breakfast. Mi papá no solía hacerme el desayuno, ¿no? My friend didn't used to drink orange juice. Mi amigo no solía beber jugo de naranja, ¿no? Perfecto, entonces, ahora nos da una premisa. Went to a party yesterday. Ir a la fiesta. Perdón, fue a la fiesta ayer, ¿no? Bueno, ni siquiera nos tiene un sujeto. Entonces, aquí sería el ejemplo, ¿no? I used to go to many parties when I was a teenager. Yo solía, vean, esta estructura la vamos a estar utilizando mucho con el when. Ustedes ya saben, ya les había explicado antes en el video anterior que el when es un conector, sí, conecta dos ideas. En este caso está conectando un statement, un acto pasado, un hábito pasado con la realidad, ¿no? Entonces vean, dice I used to go to many parties. Yo solía ir a muchas fiestas. Y aquí vean, when, cuando yo era un adolescente. Quiere decir que, ese hábito o esa acción la solía hacer en el pasado, pero ahora como ya no es un adolescente obviamente, pues ya no la realiza. Entonces el when nos va a servir para conectar esas ideas. I used to go to many parties when I was a teenager. Yo solía ir a muchas fiestas cuando yo era un adolescente. Bien, perfecto. Entonces estos ejercicios van a ir, ya en la plataforma. Son muy fáciles, ya si ustedes comprendieron este tema, pues ya va a ser muy fácil para que ustedes realicen sus ejercicios en plataforma. Sí, entonces recuerden, used to, soler, habla de acciones o hábitos pasados, pero que en la actualidad no los hacemos, ¿sí? Entonces, vean que cuando tenemos cuando tenemos el did en las oraciones, pues no vamos a utilizar la de al último después de la e en el use. Entonces sería didn't use, no solía, ¿sí? ¿Cuál sería la afirmativa? Pues ya saben que el auxiliar, did iría al principio. Sería un ejemplo ahí, did the writer used to have, ¿sí? Entonces de igual manera utilizamos la de. Y vamos ahora con los ejercicios.